Mi hija me prohibió ir a su boda. Y cuando aparecí en la puerta con el traje que me compré hace 20 años, el guardia de seguridad levantó una foto de mi cara con una raya roja encima. Ella no sabía que el hombre al que acababa de borrar era el que estaba manteniendo vivo su día perfecto. Antes de seguir, dale al botón de suscribir, por favor. Estas historias reales de padres sobreviven gracias a gente como tú. Dime desde dónde me estás viendo, que leo todos los comentarios. Me quedé ahí parado más tiempo del que debería, agarrando ese traje como si todavía significara algo. La gente pasaba a mi lado, damas de honor con vestidos rosa palo, tíos con trajes que ya no les quedaban bien, primos que no veía desde que ella estaba en kindergarten. Fingían no mirarme, pero yo sentía sus ojos de reojo. Esa forma de mirar a alguien que no quieren recordar, un padre al que le dicen que no pertenece en la boda de su hija. No es un momento para el que uno se prepare, es un momento que te prepara a ti. Demasiado rápido, demasiado cortante, demasiado definitivo. El guardia carraspeó. Señor, usted no está en la lista de aprobados. Lo siento mucho. No lo sentía. No por mí. Solo le daba pena tener que decirlo en voz alta. Volví a mirar la foto. Mi cara en blanco y negro. Una raya roja gorda encima, como una señal de peligro. Alguien se había tomado la molestia de hacer eso. Alguien se aseguró de que nadie, y sobre todo yo, se confundiera de dónde estaba en su vida. Ya no era un padre. Era una interrupción. Me acomodé la corbata. Esa corbata que guardé en el fondo del cajón durante años, pensando que algún día me pediría que la llevara al altar. Tal vez Imaginé a su prometido susurrándole algo para calmarla. Imaginé una escena de la que ya no formaba parte. Por un segundo me pregunté cuánto tiempo le habría llevado decidir que yo no debía estar ahí. ¿Semanas? ¿Meses? ¿O siempre lo supo? Cuando el guardia volvió, negó con la cabeza antes de llegar hasta mí. Dice que hoy no quiere nada de usted. Tragué saliva fuerte. No me fiaba de mi voz. Me tendió el sobre. Ahora pesaba más, como si el papel también entendiera el rechazo. Señor, quizá pruebe otro día. Otro día. Siempre parecía haber otro día hasta que de pronto ya no lo hay. Guardé el sobre en el bolsillo del abrigo y me hice a un lado mientras dos invitados rezagados pasaban corriendo. Uno me rozó el hombro y pidió disculpas, pero sus ojos se quedaron en mí con reconocimiento. Me pregunté qué historia le habrían contado. A los padres no los borran sin una buena narrativa que lo justifique. me intrigaba qué versión de mí vivía dentro de ese salón. ¿Qué villano había reemplazado al hombre que le leía cuentos, le arreglaba la bici y se pasaba la noche buscando el conejo de peluche sin el que no podía dormir? La gente reescribe los recuerdos cuando eso les ayuda a sobrevivir. Tal vez ella tuvo que reescribirme para proteger lo nuevo que estaba construyendo. O tal vez yo de verdad la había fallado en algún momento. De pronto sonó una campana clara y alegre, anunciando que la ceremonia empezaba. Los invitados callaron. El aire cambió, lleno de expectativa. Debería haberme ido entonces, pero mis pies no se movían. Algo dentro de mí se negaba a darle la espalda a la niña que crié, aunque ella ya no me quisiera del otro lado de esa puerta. Así que me quedé afuera, escuchando. Escuché cómo crecía la música, violines y piano mezclándose. Escuché las sillas cuando todos se pusieron de pie. Escuché el comienzo de una historia de amor a la que no me invitaron. Entonces el guardia, casi en un susurro, dijo. Se puso nerviosa justo antes de que se abriera la puerta. Cerré los ojos. ¿Nerviosa? ¿Me habría buscado aunque fuera un segundo? No debería importarme, pero me importaba. Me importaba demasiado. Y preguntó si usted todavía estaba afuera. Abrí los ojos.
No me lo esperaba. ¿Qué dijo? Pregunté bajito. Él dudó. Cambió el peso de pie. Dijo, por favor, que no me vea. Las palabras cayeron como piedras. No que no entre, no que no arme lío, solo que no me vea, como si mi presencia fuera peligrosa. Era vergüenza. Respiré hondo, despacio. Hasta la vergüenza tiene una historia detrás. Y tal vez, solo tal vez, yo todavía no conocía la suya. Una ráfaga de viento levantó pétalos del suelo y los hizo volar delante de mis zapatos. Los vi flotar, livianos, seguros. Qué curioso que algo tan delicado se moviera con tanta confianza, mientras un hombre adulto como yo estaba ahí paralizado, sin saber hacia dónde ir. Adentro la música cambió, más íntima. Ya venían los votos. Metí la mano en el bolsillo y toqué el sobre otra vez. Los bordes ya estaban doblados de tanto apretarlo. Dentro estaba lo que había escrito semanas atrás, algo que nunca imaginé que ella no querría leer. Pero tal vez ella aún no sabía la verdad. Tal vez lo que más temía era la parte de la historia que había entendido mal. Mientras el viento se calmaba y la ceremonia seguía, una certeza tranquila me fue llenando. Si ella se escondía de mí, se escondía de algo más profundo que el enfado. Y la pregunta que había evitado durante años por fin salió a la superficie. Lenta, filosa, inevitable. ¿Qué creía mi hija que yo le había hecho para preferir borrarme antes que dejarme estar en la misma habitación el día de su boda? La respuesta no estaba dentro del salón. Estaba en otro lado, en algún lugar viejo, enterrado, esperando. Un lugar al que tenía que volver, antes de que ella se alejara para siempre. No me fui a casa enseguida. Dar la espalda a esa boda me parecía mal, como abandonar la escena de un incendio que no encendiste pero del que te sientes culpable. La ceremonia seguía sonando detrás de esas puertas altas de madera. Aplausos ahogados salían, cada palmada recordándome que la vida sigue aunque tú no estés listo. Pero yo no me movía, no hasta que la última nota del violín se apagó y la risa creció fuerte, brillante, sin tocar el dolor que tenía en el pecho. Cuando la gente empezó a salir hacia el salón del banquete, el guardia me miró con una expresión que no supe leer. ¿Pena? ¿Confusión? La mayoría de los hombres en mi lugar estarían furiosos o destrozados. Yo no me sentía ninguna de las dos cosas, solo inquieto, como si algo en la historia no cuadrara. Cuanto más tiempo pasaba ahí, más preguntas se amontonaban hasta pesar más que el traje que cargaba. Así que en vez de irme a casa, caminé despacio, sin rumbo, dejando que las farolas me guiaran por la calle tranquila, llena de hortensias y setos perfectos. El sobre crujía en mi bolsillo con cada paso. Era como un latido que no podía ignorar. Al final, me senté en un banco de madera frente a un pequeño estanque detrás del salón. El agua estaba quieta, solo alguna onda cuando soplaba la brisa. Me quedé mirando los reflejos temblorosos de los árboles en la superficie, pensando cómo un padre se convierte en fantasma sin estar muerto. Un par de patos pasaron deslizándose, casi sin dejar huella. Los envidié. Mi vida siempre había sido una sucesión de pisadas que dejaban marca. Algunas buenas, otras dolorosas, otras que no noté hasta mucho después. Saqué el sobre, el nombre de mi hija escrito con mi mejor letra. A ella le encantaba cuando le escribía notitas. Cumpleaños, boletos de calificaciones, primer desamor. Las guardaba todas en una caja debajo de la cama. Decía que leer mis palabras la hacía sentir segura. ¿En qué momento mis palabras dejaron de ser un lugar donde ella quería estar cerca? Deslicé el dedo bajo el sello y lo abrí. Si ella no lo iba a leer, al menos yo necesitaba recordar qué había intentado decirle. Dentro había una hoja doblada 2 veces. Tembló un poco al abrirla,
no por el viento, sino por algo dentro de mí que no podía nombrar. Había escrito: si alguna vez sientes que no fui suficiente padre, espero que un día me dejes explicarte las cosas que nunca viste. No para defenderme, solo para que conozcas las partes de la historia que sí fueron amor, aunque parecieran distancia. Mire la hoja. Distancia. Esta palabra me había seguido como una sombra durante años. Sabía que ella la había sentido. Sabía que yo la había causado. Tal vez no a propósito, pero sí con suficiente constancia como para que las razones ya no importaran. Y tal vez ese era el problema. La gente no te juzga por tus intenciones. Te juzga por los ecos de lo que hiciste. Un ruido me sacó de mis pensamientos. Alguien venía por el sendero del jardín. Pasos suaves, dudosos. Me giré un poco y vi a una mujer con vestido de dama de honor. Lila pálido, el pelo recogido flojo, cara conocida. Era Claire, la mejor amiga de mi hija desde primaria. Se quedó helada al verme. «Señor Miller». Su voz era suave pero cautelosa, como si no supiera si sentarse o pedir perdón por interrumpir. Le hice un gesto hacia el banco. «Siéntate si quieres». Dudó un segundo y luego se sentó, alisando la tela del vestido. Durante un rato no dijimos nada. Solo escuchábamos la música lejana del salón y el agua del estanque. Al final habló ella. «No creía que vendrías». Respiré hondo. Yo tampoco creía que me fuera a doler tanto que no me quisieran aquí. Se quedó callada un momento. Se puso muy nerviosa antes de la ceremonia. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. ¿Dijo por qué? Claire dudó. El tipo de duda que dice que sabe más de lo que le gustaría contar. Dijo que no quería verte porque arruinarías el día. Las palabras dolieron, pero mantuve la cara tranquila. Un padre aprende pronto a tragarse el dolor sin hacer ruido. Dijo, ¿que hice mal? Claire me miró con cuidado. ¿De verdad no lo sabes? Negué con la cabeza. Solo sé que de pronto cambió conmigo y nadie me explicó por qué. Suspiró, los hombros más relajados, con algo parecido a la compasión. No te puedo contar todo, no me corresponde, pero sí te puedo decir una cosa. Me miró directo, voz firme. No está enfadada por algo que hiciste mal. Está enfadada por algo que cree que le ocultaste. ¿Ocultar? La palabra quedó flotando como corriente fría. ¿Qué cree que oculté? Claire apretó los labios y miró al agua. Eso te lo tiene que decir ella misma. Un viento levantó pétalos que cayeron a nuestros pies. Ninguno habló. Yo miraba los pétalos pensando en todas las veces que intenté hablar con mi hija y ella cambiaba de tema. Cerraba la puerta suave pero firme. Evitaba las preguntas profundas. Antes pensaba que era solo la adultez alejándola, pero tal vez llevaba años construyendo un muro sin que yo me diera cuenta. Claire se levantó despacio, recogiendo el vestido. Está adentro, sonriendo, riendo, pero yo veo que está evitando un momento, y creo que ese momento eres tú. No quiero arruinarle la noche, murmuré. No lo harás, dijo ella. Pero irte sin saber la verdad sí arruinará la tuya. Sus palabras calaron hondo, más que consejo, casi advertencia. Cuando se fue hacia el salón, me quedé en el banco mirando los reflejos de luz temblar en el agua. El sobre descansaba a mi lado, doblándose un poco con la brisa. Si no estaba enfadada por algo que hice, sino por algo que creía que oculté, entonces la pregunta ya no era ¿qué hice mal? Era ¿en qué historia había estado viviendo ella mientras yo no miraba? La noche se hizo más callada, como si el mundo se preparara para lo que estaba a punto de descubrir, estuviera listo o no. Y por primera vez desde que llegué a esa boda, una certeza fina y afilada me atravesó el silencio. Tal vez no estaba afuera de su vida hoy. Tal vez llevaba años afuera,
y solo ahora empezaba a entender por qué. Me quedé en ese banco más tiempo del que ningún padre debería quedarse afuera de la boda a la que no lo dejaron entrar. Las luces del salón brillaban en el estanque como pedazos rotos de una vida a la que una vez pertenecí. Las risas llegaban en olas, cálidas, llenas, sin tocar el dolor que me apretaba las costillas. Es curioso, cuando estás dentro de la risa, parece pertenencia. Cuando estás afuera, parece una puerta cerrada con llave. Me levanté al fin, sacudiéndome pétalos del abrigo. El aire se había vuelto más frío, trayendo la melodía suave de una canción que reconocí, algo que ella tarareaba en la cocina cuando ayudaba a su madre a hacer galletas. Era raro escucharla ahora envuelta en celebración, mientras yo estaba afuera con las manos temblando en los bolsillos. No estaba listo para irme, todavía no, no sin respuestas. Caminé por el borde del estanque, siguiendo las guirnaldas de luces de papel. Cuanto más avanzada, más silencio, hasta que solo quedaba el rumor lejano de la música y las hojas. Y entonces la vi, a su madre. Emma estaba bajo un sauce, sola, con una copa de champán que no había probado. Los hombros tensos, la cara vuelta hacia el salón como si escuchara algo o a alguien. A mí. Hacía semanas que no hablábamos, no desde la última discusión sobre nuestra hija, no desde que me dijo bajito, con dolor: «Tienes que dejar que ella sienta lo que sienta, John, aunque duela». Di un paso hacia ella. Me oyó antes de verme. Las madres siempre tienen mejor oído que los padres. Se giró, los ojos abriéndose apenas antes de disimular la sorpresa. «John, no deberías estar aquí». Sonreí cansado. Ya me lo dijeron en la puerta. Su cara se tensó con culpa, pero no lo negó. Eso dolió más que la negativa del guardia. «No quería que hoy fuera complicado», dijo Emma. «¿Desde cuándo ver a su padre complica la vida de una hija?» Bajó la mirada a su copa, moviéndola suave para que subieran las burbujas. «Desde que empezó a creer que tú le ocultabas algo». Ahí estaba otra vez. Esa espina clavada en la conversación. Lo mismo que insinuó Claire. La sombra entre mi hija y yo. ¿Qué cree que le oculté? Emma dudó demasiado, tanto que el silencio respondió antes que ella. «No me toca a mí contarlo». Respiré hondo. El aire sabía a decepción. «Eso mismo dijo Claire». «Claire es buena niña», murmuró Emma. «Lo es», asentí. «Por eso me asusta que las dos digan lo mismo». Emma cerró los ojos un segundo, como buscando fuerzas. «Está dolida, John». «Lo sé», dije suave, firme. «Pero ¿cómo arreglo algo si ni siquiera sé que está roto?» Me miró de verdad por primera vez, como la mujer que una vez conocía mejor que a mí mismo, la que podía leer mis silencios antes de que yo los entendiera. «Hay una carta», dijo al fin. Sentí un golpe en el pecho. «¿Una carta?» «Sí, una que encontró, una que no debía encontrar». El aire se espesó. Sentí que algo dentro de mí se abría como un cajón cerrado con llave. «¿Qué carta estás hablando?» Dudó otra vez. El tipo de duda que dice que la verdad es vieja y dolorosa. «John, encontró la carta que escribiste después del accidente». Tragué aire. El accidente. Esa palabra sacó años de recuerdos enterrados a la superficie. Fríos, cortantes, inesperados. Mové la cabeza. «No debía leer esa carta». «Lo sé», dijo Emma suave. «¿Pero la leyó?» Cerré los ojos. El mundo se achicó. La risa del salón se apagó, las luces se apagaron, la noche se cerró alrededor de nosotros dos. «¿Cree», siguió Emma con cuidado, «que la carta era prueba de que tú te culpabas y que querías irte?» Abrí los ojos de golpe. «¿Qué? ¿Cree que estabas tratando de abandonarnos? ¿Que yo estaba tratando de irme?» Emma asintió despacio. «Sí, pero esa carta no era...» «Lo sé», me interrumpió suave. «Yo sé lo que quisiste decir, pero ella no lo leyó así».
Un dolor agudo se instaló en mi pecho. Dios, creía que yo quería irme. Creía que estaba escribiendo una despedida. El recuerdo de esa carta vieja me golpeó como una navaja que había olvidado que aún cortaba. En los días después del accidente, cuando casi no dormía, cuando la culpa era una piedra encima de mis costillas, escribí una carta que nunca pensé enviar, llena de disculpas que no podía decir en voz alta. Una carta donde decía que ya no sabía si merecía ser su padre. Pensé que escribirla me ayudaría a respirar otra vez. Nunca imaginé que la encontraría. Nunca pensé que confundiría mi autocastigo con un abandono. Emma me tocó el brazo con cuidado. Lleva años cargando ese malentendido, John. Años. Sentí que las rodillas me flojeaban, como si el suelo se hubiera vuelto blando. ¿Por qué no me preguntó simplemente? Porque, dijo Emma con la voz quebrándose un poquito, porque cuando una niña cree que su padre quiso desaparecer, deja de creer que merece la verdad. Miré hacia el salón iluminado, como un mundo al que ya no pertenecía. Mi hija estaba adentro, sonriendo, riendo, viviendo. Un día que creía que yo arruinaría con solo aparecer, y todo por una carta que escribí desde un lugar de dolor que ella nunca entendió. Las piezas empezaban a encajar, lentas, dolorosas, claras. Su distancia, su silencio, su frialdad, su enfado, su borrarme de hoy, todo venía de un solo momento, un malentendido. Una carta enterrada en un cajón durante años, una carta que nunca fue para sus ojos. Mi voz tembló cuando volví a hablar. ¿Dónde la encontró? Emma miró al suelo. En tu antiguo estudio, el día que dejó de pasar por casa. Fue a buscar un álbum de fotos y encontró eso. Un silencio profundo y doloroso cayó entre nosotros. El tipo de silencio que solo llega cuando la verdad aparece demasiado tarde. Al fin, Emma susurró. Hoy no se está protegiendo de ti, John. Se está protegiendo del hombre que cree que fuiste. Un escalofrío me recorrió, no por el frío, por la comprensión. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió, rápido, definitivo, inevitable. Si mi hija había construido su mundo sobre un malentendido, entonces tenía que desenterrar la verdad antes de que ella me enterrara del todo. Y solo había una persona dentro de esa boda que sabía dónde empezaba la historia de verdad: su marido. El salón del banquete brillaba como una linterna cálida en la distancia, pero cuanto más me acercaba, más sentía que caminaba hacia un lugar donde no tenía derecho a entrar. Música suave, copas chocando, risas subiendo y bajando. La celebración hace que el dolor se sienta más afilado cuando estás del lado equivocado. Emma se quedó bajo el sauce. Tal vez sabía que esta parte tenía que caminarla solo. Tal vez ya había cargado bastante de este malentendido por los dos. No miré atrás. No podía. Algunas verdades te obligan a avanzar mirando fijo al lugar que más te duele. Llegué al camino lateral donde algunos invitados salían a tomar aire o a hablar por teléfono. La mayoría no me reconoció. Los que sí apartaron la mirada rápido, como quien evita capítulos sin terminar. Su marido, Michael, tenía que estar dentro. No lo conocía bien, solo nos habíamos visto 2 veces y las dos fueron educadas pero distantes, como si él no supiera cómo moverse entre el respeto y el cansancio. Siempre me trató bien, pero había algo en sus ojos, como si cargara un pedazo de la tristeza de ella y no supiera dónde ponerlo. Tal vez él sabía algo que yo no. Tal vez era el eslabón perdido. Cuando llegué a la puerta lateral no intenté entrar. Solo me quedé ahí, esperando, mirando, deseando. Y entonces lo vi. Michael salió del salón aflojándose un poco la corbata, soltando el aliento nervioso de quien acaba de sobrevivir a sus votos. Esa noche parecía más joven. Joven de esa manera esperanzada que tienen antes de que la vida les enseñe el peso del silencio.
se quedó helado al verme. Por un momento ninguno habló. La distancia entre nosotros parecía un puente largo que ninguno quería cruzar. Pero luego dio un paso vacilante hacia mí, manos en los bolsillos, hombros caídos, como preparándose para algo difícil. Señor Miller, no sabía que vendría. No me recibieron exactamente con los brazos abiertos. Respondí con voz cansada, sin rabia. Bajó la mirada un segundo, asintió despacio. Lo siento. Sé que hoy debe haber sido duro. Duro. Palabra sencilla para un sentimiento tan cortante que parecía tener su propia gravedad. No vine a arruinar nada, dije suave. Solo necesito entender por qué mi hija cree que tiene que borrarme. Cerró los ojos un instante, como si la pregunta pesara. Cuando los abrió, había algo honesto en su mirada que me hizo sentir, por primera vez esa noche, que todavía me veía como algo más que una sombra. Ella te quiere, dijo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Si me quisiera, ¿por qué no me dejó verla caminar al altar? Michael dudó, el pulgar rozando su anillo nuevo. Porque cree que verte le traería de vuelta el momento que más le dolió. El momento, el accidente, la carta. Esas 3 piezas flotaban en mi cabeza, dando vueltas como fragmentos de una verdad que aún no encajaba del todo. Dime qué cree que pasó, dije. Miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y me hizo una seña para ir a un rincón más tranquilo del patio. Cuando paramos junto a una fuente de piedra, respiró hondo. Me lo contó toda la noche que encontró la carta, dijo. Estaba temblando. Nunca la había visto así. El pecho se me apretó. Dijo que encontró una carta tuya de después del accidente. Asentí. Sí. Cree que esa carta era una despedida. No solo lo cree, dijo Michael con suavidad. Lo cree con todo su ser. Cree que estabas listo para irte para siempre. Un frío me recorrió la espalda. «¿Eso no es verdad?», susurré. «Lo sé», dijo él. «Yo sé que no lo es, pero ella no lo leyó como culpa o miedo. Lo leyó como abandono». La palabra se me quedó clavada en la garganta. Abandono. Lo único que yo había jurado no repetirle nunca después de mi propia infancia. «¿Por qué no vino a preguntarme?», suspiró lento. «Porque cuando leyó tu carta, recordó algo más, algo que había enterrado». El corazón me latía fuerte. ¿Qué recordó? Michael buscó las palabras. Recordó la noche del accidente, dijo al fin. La noche que despertó en el hospital y tú no estabas. El mundo se inclinó un poco. ¿Qué?, susurré. Estuviste ahí, pero no cuando ella abrió los ojos. Un calor me subió a la cara, no de rabia, de una comprensión repentina y brutal. Esa noche del accidente yo había salido del cuarto solo 10 minutos, solo 10, para hablar con el médico, para firmar papeles, para respirar porque ver a mi hija llena de tubos casi me partía en 2. Ella había despertado en esos 10 minutos, aterrada, sola. Y cuando abrió los ojos, yo no estaba. Michael siguió. Me dijo que despertó llorando, llamándote, y cuando vio que no estabas, pensó que tal vez no soportabas mirarla, que tal vez la culpabas, que tal vez no querías estar cerca del recordatorio de lo que pasó. Mi respiración tembló. Negué con la cabeza despacio. La incredulidad girando dentro de mí. «Eso no pasó». «Lo sé», dijo él suave. «Tu mujer se lo explicó después». Pero el miedo se quedó. Y cuando años después encontró esa carta, confirmó la historia que ya se había construido en la cabeza. Una historia hecha de dolor. Una historia hecha de 10 minutos que yo nunca supe que importaban. Una historia hecha del peor malentendido que pueden tener un padre y una hija. «¿Y me borró de hoy?», murmuré, «porque cree que me borré yo primero». Michael no respondió. No hacía falta. Algo profundo dentro de mí se quebró.
Un duelo lento y callado que había estado escondido detrás de años de distancia, de confusión, de silencio. Miré hacia el salón iluminado. Mi hija no se estaba protegiendo de mí en su boda. Se estaba protegiendo del hombre que creía que se había ido cuando más me necesitaba. Respiré temblando. ¿Dónde está ahora? Michael miró hacia el fondo del edificio. Salió. Dijo suave. Está en el jardín de atrás de la suite nupcial. Está sola. El aire se apretó a mi alrededor. Y en ese momento, una sola verdad se alzó dentro de mí. Clara, afilada e inevitable. Si no iba con ella ahora, podía perderla para siempre. Caminé hacia el jardín de atrás más despacio de lo que quería. No porque tuviera miedo de su reacción, aunque Dios sabe que lo tenía, sino porque cada paso parecía atravesar años de recuerdos que no tocaba desde hacía mucho. Recuerdos de su manita apretando la mía el primer día de colegio, de cómo corría hacia mí después de su recital de ballet aunque sabía que había fallado un paso, de las noches que se dormía en mi pecho frente a la chimenea. Todos esos recuerdos ahora estaban dolorosamente cerca, siguiéndome por el pasillo oscuro detrás del salón, susurrándome quién había sido yo como padre antes de que la distancia lo cambiara todo. El jardín detrás de la suite nupcial estaba en silencio, iluminado solo por guirnaldas de luces pequeñas colgadas en la cerca. La música del salón llegaba muy lejana. Se oía más mi propia respiración que la celebración del otro lado del muro. Y entonces la vi, a mi hija. Estaba cerca de una fuente, el vestido de novia brillando suave bajo las luces cálidas. Daba la espalda, las manos apoyadas en el borde de piedra, inclinada un poco como si intentara recuperar el aire entre momentos de su propia vida. Los hombros le temblaban, no de frío, del peso que cargaba sola. Me detuve antes de llegar demasiado cerca. Un padre aprende a leer los silencios, y esa noche su silencio era una tormenta sin refugio. No hablé. No quería asustarla, pero de alguna forma me sintió igual. Se enderezó despacio y se giró, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, fue como si el aire entre nosotros se derrumbara. Primero sorpresa, luego confusión, luego miedo. Miedo que no entendía pero reconocí al instante. Se aferró la tela del vestido a la cintura, como preparándose para un golpe que nunca llegaría. «Papá», susurró. La voz se le quebró en la palabra. Hacía mucho que no la decía. Tragué con cuidado, entrando al círculo suave de luz. «No quería arruinarte la noche», dije suave. «Solo necesitaba verte». Sus labios se abrieron como si quisiera decir algo, pero las palabras se le enredaron. Miró a todos lados menos a mí. Al suelo, a la fuente, a la hiedra de la pared, cualquier lugar menos mi cara. «¿Por qué estás aquí?» «Porque eres mi hija, porque te extraño, porque tu ausencia me ha estado haciendo un agujero en la vida durante años, porque necesitaba entender al fin qué perdí sin siquiera saberlo». Pero solo dije, «para contarte la verdad que nunca escuchaste». Su cara cambió. El miedo se hizo más fuerte. Dio un paso pequeño hacia atrás. «No quiero hablar de eso». «Lo sé», susurré. «Pero llevas años sufriendo por algo que creíste que yo quise hacer, y nunca tuviste la historia real». Sus ojos brillaron. «Vi la carta. Sé que era una despedida». «No», dije suave. «No lo era». Su voz tembló al forzarlo. «Entonces, ¿por qué la escribiste, papá? ¿Por qué escribiste como si te prepararas para desaparecer? ¿Por qué dijiste que ya no merecías ser mi padre?» El dolor en su voz me atravesó las costillas. Recordé haber escrito esas palabras, cada una. Todas habían salido del lugar más oscuro al que puede caer un padre. Y ella las había cargado como prueba de que yo quería irme. Di un paso más cerca, lento, cuidadoso, dándole todas las chances de apartarse.
Escribí esa carta la noche del accidente, dije bajito. Le escribí porque creía que nunca me perdonarías por no haberte protegido. Creía que te había fallado del peor modo posible. Ella se limpió la mejilla rápido, como si le diera vergüenza llorar en su noche de bodas. Tú no estabas cuando desperté, susurró. Abrí los ojos y te habías ido. Cerré los ojos. El recuerdo me golpeó como viento frío. Su cuerpito en esa cama de hospital. Tubos, vendas, máquinas pitando. El terror que me tragó entero. Salí 10 minutos, dije suave. Solo 10. Fui a hablar con el doctor. No sabía, repitió ella, las lágrimas cayendo más rápido. Pensé que te habías ido porque no soportabas verme así. Salí porque verte así me rompía, susurré. No podía respirar. Necesitaba un segundo para recomponerme y volver a entrar sin derrumbarme. Negó con la cabeza despacio, voz temblorosa. Estabas ido. Cuando abrí los ojos, pensé que ya no me querías. Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Todos estos años, toda la distancia, todo el silencio entre nosotros, todo venía de ese único momento, de los 10 minutos que ella despertó sola y de la carta que años después le hizo creer que ese momento era la verdad. Nunca me fui, dije con voz rota, ni entonces ni nunca. ¿Tú crees que yo quería desaparecer? Tú eras lo único que me mantenía en pie. Esa carta era yo castigándome, no abandonándote. Se tapó la boca con las manos, los hombros temblando. Odio esa carta, susurró. La he odiado tanto tiempo. Yo también la odio, dije, porque me robó a ti. Su respiración se cortó. Bajó las manos, lágrimas manchando el maquillaje. Pensé que no era suficiente, dijo. Pensé que ya no me querías. Pensé que yo había arruinado nuestra familia. Tú no arruinaste nada, susurré. El accidente no fue tu culpa, y el dolor que cargué tampoco. Ese era mío, solo mío. El viento volvió a moverse, rozando su vestido. Me miró con ojos llenos de confusión, de dolor y de algo frágil debajo. Algo que parecía esperanza intentando respirar otra vez. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía que ese momento te había roto a ti también. La fuente detrás de ella susurraba, el agua atrapando la luz como lágrimas dispersas. Respiró temblando y dijo las palabras que me pararon el corazón. Si lo que dices es verdad, entonces toda mi vida ha estado construida sobre un malentendido. Asentí. Y ella susurró, papá, ¿y si no sé cómo arreglarlo? En ese momento acorté la última distancia entre nosotros. No tienes que arreglar todo esta noche, dije suave. Pero, ¿puedes dejar que yo lo intente? Me miró, ojos hinchados, maquillaje corrido, corazón abierto de par en par. Y por primera vez desde el accidente, no se apartó. Pero la noche no había terminado con nosotros, porque la verdad que ninguno esperaba, la verdad que lo cambiaría todo, estaba a punto de llegar desde las sombras detrás de ella. Antes de que pudiera decir otra palabra, escuché pasos, al principio dudosos, casi pidiéndome permiso, como quien sabe que está entrando en un momento que no le pertenece. Mi hija se giró un poco, limpiándose las últimas lágrimas. Bajo las luces de hadas, su vestido brillaba como un recuerdo frágil, luchando por no romperse otra vez. Una figura salió de la oscuridad. Su madre. Emma avanzó despacio, la cara pálida, expresión tensa entre miedo y alivio. Por un segundo me miró a mí, no con reproche, no con advertencia, sino con una súplica callada. Por favor, sé suave con ella. Por favor, termina lo que yo no pude. Por favor, no la dejes volver a esta noche cargando el mismo malentendido. Mi hija se enderezó un poco. Mamá. Emma llegó hasta nosotros, pero no habló. Solo se quedó ahí, mirando de uno al otro, asegurándose de que ninguno fuera a romperse delante del otro. El silencio fue pesado,
delicado, sagrado. Al fin mi hija se giró hacia mí. ¿Todo es verdad?, susurró. ¿Todo lo que acabas de decir? Cada palabra. ¿Y la carta? ¿De verdad no la escribiste como despedida? No, dije tragando duro. Era todo lo contrario. Era una confesión de cuánto te amaba y cuánto miedo tenía de fallarte. Le escribí porque no sabía cómo volver a respirar después del accidente. Nunca, nunca pensé que la leyeras. Y nunca, nunca quise que pensaras que quería irme. Se apretó los labios, la respiración inestable. Pero tú no estabas cuando desperté. Emma dio un paso adelante, justo lo suficiente para estar al lado de su hija sin agobiarla. Salió 10 minutos, dijo. Te lo dije. Estaba hablando con el doctor. Mi hija negó débilmente. Recuerdo abrir los ojos y buscar su mano, y no estaba. Su voz se quebró. Pensé que ya no era alguien a quien quisiera seguir sosteniendo. Ay, Dios. Escuchar a tu hija decir algo así te abre algo dentro que nunca vuelve a cerrarse del todo. Di otro paso, lento. Nunca ha habido un solo día en mi vida en que no quisiera sostenerte. Exhaló temblando, casi derrumbándose. No lo sabía. Durante años no lo sabía. Seguía pensando, papá no se quedó porque ya no me quería. Papá escribió esa carta porque estaba cansado de mí. Papá salió porque me culpaba. Cada frase era una navaja que había cargado sola. Negué con la cabeza, la voz rota. Tú nunca fuiste la carga. Yo lo fui. Las lágrimas que había estado conteniendo cayeron al fin, pero ya no eran lágrimas duras. Eran de las que ablandan en vez de endurecer. Emma le puso una mano suave en la espalda. Mi amor. Mi hija respiró temblando y se limpió la cara otra vez. Se supone que hoy estoy celebrando. Se supone que estoy feliz. Pero toda la noche he estado esperando que algo se rompiera porque creía que la única persona que debía estar aquí no estaba. Porque tú me dijiste que no estuviera, dije bajito. Lo sé, susurró. Y esa es la parte que no sé cómo arreglar. Di otro paso más. 1, 2, hasta quedar a solo unos metros. Veía los puntitos dorados en sus ojos, los mismos que tenía de bebé. Empiezas dejándome estar aquí, dije suave. Solo aquí, no dentro del salón, no entre la gente, solo aquí, en tu vida, en cualquier pedacito que me dejes. Me miró, vulnerable, agotada, pero abierta como no lo había estado en años. Me miró como si estuviera viendo otra vez a su padre, no a la sombra en la que lo había convertido. Papá, susurró, y la voz se le rompió del todo. Te extrañé. Me golpeó como puñetazo en el pecho, fuerte, repentino, abrumador. Avancé despacio, dándole todas las chances de retroceder. No lo hizo. Se derrumbó en mis brazos. Por primera vez desde que era pequeña, se dejó caer en mí sin dudar, sin miedo, sin distancia, sin el muro invisible que había construido. Sus dedos se aferraron a mi abrigo, su frente contra mi hombro, su respiración temblaba contra mi pecho. Yo también te extrañé, susurré en su pelo. Mucho más de lo que alguna vez sabrás. Su madre miró al suelo, secándose una lágrima callada,
dándonos el momento que sabía que necesitábamos. Nos quedamos así mucho rato, sin hablar, solo respirando, dejando que años de malentendido se derramaran al aire alrededor. Cuando se apartó al fin, tenía los ojos hinchados pero más firmes. No te invité porque pensé que verme de novia te recordaría todo lo que intentaste dejar atrás. Habría caminado por fuego para verte con ese vestido, dije. Que yo me alejara nunca fue la verdad. Fue el miedo hablando. Tu miedo y el mío. Bajó la mirada y volvió a subirla. Si te hubiera pedido, me habrías llevado al altar. Mi voz apenas aguantó. Ella apretó los labios fuerte, el dolor tensándole la cara. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Pensé que me estaba protegiendo el corazón. No me di cuenta de que te estaba rompiendo el tuyo. Tú no lo rompiste, dije suave. Se agrietó el día que creíste que me había ido. Todo lo demás fue solo intentar entender lo que no veía. Asintió despacio, tragando las últimas lágrimas. ¿Debería volver adentro?, susurró. Solo si tú quieres. ¿Vendrás conmigo? Negué suave con la cabeza. No. Esta noche es tuya. Te mereces una celebración que no esté enredada con fantasmas viejos. Asintió, aceptándolo. Pero no se movió todavía. Papá. Sí, mi amor. Me miró con esa mezcla de inocencia, miedo y esperanza que solo tenía de pequeña. ¿Es muy tarde para empezar de nuevo? Avancé y le tomé la mejilla con cuidado. Nunca es tarde, susurré. No para nosotros. Exhaló un aliento tembloroso, como si soltara algo que había estado conteniendo años. Luego se giró despacio, a regañadientes, y empezó a caminar hacia la puerta que llevaba al salón. La miraba irse, pero justo cuando llegó al umbral, una sombra se movió detrás de ella. Un hombre salió, alto, desconocido, traje que no era de ningún invitado. Miró a mi hija, luego a mí, y la expresión de su cara me dijo que la noche no había terminado con nosotros. Ni de cerca. El hombre entró del todo en la luz, paso lento y deliberado, que hizo que mi hija se detuviera a medio camino de la puerta. Se giró hacia él, confusión en la cara. Por un segundo no pareció reconocerlo. Luego algo cambió, un recuerdo lejano y dudoso. «Papá, ¿tú lo conoces?», preguntó bajito. «No», dije, manteniendo la voz calma pero los ojos alerta. «No lo conozco». El desconocido parecía de unos 40 y tantos. Traje bueno, demasiado bueno para alguien dando vueltas por la parte trasera de una boda sin pertenecer. Afeitado perfecto, zapatos brillantes, ojos que escaneaban rápido y callado como quien está entrenado para ver debilidades antes de mostrar las suyas. Pero lo que me inquietó no fue su apariencia, fue la expresión, compasión y culpa a la vez. Carraspeó suave. «Perdón por interrumpir». No lo sentía. La gente que se disculpa tan rápido normalmente no lo siente. Mi hija se quedó helada, una mano todavía en el marco de la puerta. «¿En qué lo puedo ayudar?». La mirada del hombre se suavizó, no con cariño, sino con un peso que parecía no querer ponerle encima. «No vengo por la boda», dijo. «Vengo por tu padre». Miró directo hacia mí esta vez. No agresivo, no asustado, solo seguro. El aire se cortó en la garganta de mi hija. «¿Por qué?». Me puse un poco delante de ella. No tanto como para taparla, pero lo suficiente para dejar claro que primero pasaba por mí si algo salía mal. «¿Quién eres tú?», pregunté tranquilo. El desconocido metió la mano al bolsillo interior del abrigo, lento, palmas abiertas para mostrar que no era amenaza, y sacó un sobre pequeño y gastado. Los bordes deshilachados, como si lo hubieran tucado miles de veces.
Lo extendió hacia mí. Es sobre la noche del accidente, dijo. El mundo se inclinó. Las luces del jardín se apagaron en los bordes de mi vista. Hasta la música del salón se volvió un zumbido sordo detrás de mi corazón. Mi hija inspiró fuerte. ¿El accidente? Sí, dijo el hombre. Tu accidente. Sus dedos se cerraron contra el marco. Miró entre nosotros con algo parecido al arrepentimiento. Debería haber venido hace mucho, pero no sabía cómo. Y no sabía si decir la verdad iba a ayudar o a destruir lo poco que quedaba. Un frío me recorrió. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Habíamos pasado años ahogándonos en un malentendido. Este desconocido traía la pieza que faltaba. Tomé el sobre despacio, sintiendo el temblor en las yemas de los dedos. Era más liviano de lo que esperaba, pero pesado por lo que contenía. ¿Quién te mandó?, pregunté. Dudó. Un hombre que debería haber hablado por sí mismo, pero murió el invierno pasado. Silencio cortante. Mi hija volvió a entrar al jardín, la cara tensa entre miedo y rabia. ¿Por qué nos lo dices ahora?, susurró. El hombre tragó saliva. Porque dejó instrucciones y porque no pudo irse de este mundo sin darles la verdad que necesitaban. Intercambiamos una mirada lenta y cautelosa con mi hija. ¿Quién era?, pregunté. El desconocido me miró fijo. Alguien que vio algo en la noche del accidente, algo que lo cambió todo. ¿El conductor de atrás? ¿El que llamó al 911? Asintió. Sí. Lo recordaba vagamente. Solo una sombra en el caos. Otra voz gritando a los paramédicos, ayudando a sacar el metal retorcido, diciéndome que respirara cuando yo no podía. ¿Lo conocías? Era mi hermano mayor, dijo el desconocido. Los ojos de mi hija se abrieron grandes. ¿Tu hermano?, volvió a sentir. Y pasó los últimos años de su vida cargando una verdad que no tuvo valor de contar. Bajé la mirada al sobre. Verdad. Una verdad de la noche que cambió nuestras vidas. Una verdad que podía reordenar toda la historia que nos habíamos contado. ¿Qué dice?, susurró mi hija. El hombre juntó las manos. No lo abrí. Está sellado. Es para ustedes dos. Mis manos temblaron, no visiblemente, pero sí lo suficiente dentro de mí. El desconocido retrocedió unos pasos, dándonos espacio. Deslicé el dedo bajo el sello y abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada una sola vez. Mi hija se acercó. No me tocaba, pero tan cerca que sentía su aliento temblar. Desdoblé la hoja. La letra era temblorosa, como de alguien luchando contra el tiempo o la enfermedad. Empecé a leer en silencio, y cuando las palabras me golpearon, fue como una ola lenta y asfixiante. Mi hija vio mi cara cambiar. «Papá, ¿qué dice?». Tragué saliva, la garganta espesa. Me obligué a leer las primeras líneas en voz alta, la voz inestable. Si están leyendo esto, es porque no encontré el valor de decírselo en persona. Necesito que sepan que el accidente no fue culpa de ustedes, ni tuya, ni de tu hija. Fue mía. Mi hija soltó un gemido suave. Seguí leyendo, la voz temblando. Estaba distraído un segundo, una mirada al celular, y mi camión se cruzó a tu carril. Tú giraste para protegerla. Tú le salvaste la vida. El mundo se detuvo. Cada sonido, cada sombra, cada aliento congelado. Las manos de mi hija volaron a su boca, lágrimas brotando al instante. «Papá», pero no podía mirarla todavía. La verdad era una navaja cortando 15 años de culpa. 15 años creyendo que el fallo había sido mío. 15 años de ella creyendo que el abandono había sido mío. 15 años de nuestras vidas moldeadas por una mentira que ni siquiera sabíamos que existía. Terminé la carta con voz tan delgada que apenas se sostenía. Perdón por dejar que creyeran que eras tú.
Perdón por dejar que tu hija lo creyera también. Por favor, perdónenme por esperar hasta que fuera demasiado tarde. Cuando bajé la carta, mi hija lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Dio un paso tambaleante hacia mí, buscando algo que de pronto se había roto dentro de ella. Papá, todos estos años, todo ese dolor, toda esa culpa, tú no me fallaste. Tú intentaste salvarme. Sentí que las rodillas me flojeaban, no por la sorpresa, por la liberación, porque por primera vez desde el accidente el peso que había cargado en silencio se levantó. Pero la noche no había terminado, porque el desconocido dio un paso adelante, ojos húmedos, y dijo algo que cayó como el último golpe. Hay una cosa más que mi hermano quería que supieran. Me giré despacio. ¿Qué? Miró a mi hija, luego a mí, y dijo suave: Él vio quién entró al cuarto antes de que ella despertara, y quién salió segundos antes de que abriera los ojos. Mi hija se quedó helada. Yo sentí el frío recorrer mis huesos otra vez, porque quienquiera que hubiera sido esa persona, era la pieza que faltaba del momento que nos rompió. Y de pronto, no estaba seguro de que el accidente hubiera sido lo único que habíamos entendido mal. Durante un largo momento ninguno se movió. La hoja temblaba en mis manos, no por el frío, sino porque la verdad se estaba reescribiendo dentro de mi pecho. Mi hija estaba a mi lado, la respiración entrecortada, lágrimas marcando líneas en su maquillaje como surcos de dolor cortando años de malentendidos. Y el desconocido, este hombre cargando las últimas palabras de un hermano moribundo, nos miró a todos con una expresión que no supe nombrar. No era lástima, no era culpa, era algo más suave, como quien por fin deja una carga demasiado pesada. Mi hija encontró la voz primero. ¿Quién? ¿Quién entró a mi cuarto?, susurró. El desconocido dudó, cambiando el peso de un pie al otro como si la verdad pesara. Mi hermano lo escribió, dijo bajito. No quería arriesgarse a olvidarlo o a morirse con eso. Metió la mano al bolsillo y sacó una tarjetita pequeña, amarillenta, bordes doblados de tanto guardarla. La extendió hacia mí. Tu nombre está escrito aquí. La tomé con manos que ya no estaban firmes. Mi hija se acercó más, el aliento temblando. Emma dio un paso lateral como preparándose para una verdad que ya medio sospechaba, pero temía enfrentar. Abrí la tarjeta. Lo primero que vi fue una firma, un nombre que no había pronunciado en mucho, mucho tiempo. Mi hija frunció el ceño. Papá, ¿qué es? Me obligué a leer el nombre en voz alta. Es mi hermano. Mi hija parpadeó. ¿El tío Daniel? Emma soltó un jadeo fuerte, mezcla de comprensión y miedo. El desconocido asintió. Sí, Daniel Miller. El mundo se inclinó, no con violencia, sino despacio, como si la verdad reordenara la gravedad misma. Mi hija negó la cabeza, pero el tío Daniel no estaba esa noche. Vivía a 2 estados de distancia. Volvió antes, susurré, leyendo la fecha en la tarjeta. Condujo toda la noche. La voz de Emma se quebró. John, tú me dijiste que llegó al día siguiente porque eso fue lo que él dijo. Respondí bajito, el recuerdo saliendo con claridad filosa. Me dijo que llegó al hospital después de todo. Nunca lo cuestioné. El desconocido se acercó un poco. Mi hermano escribió que vio a alguien entrar callado al cuarto antes de que la niña despertara. Un hombre. Pensó que era familiar, pero cuando intentó hablarle, el hombre salió corriendo del hospital. La cara de mi hija palideció. Papá, ¿por qué haría eso el tío Daniel? No lo sabía, todavía no, pero un frío sospechoso me subió por la espalda, uno que no quería decir en voz alta. No todavía. El desconocido siguió. Escribió que el hombre parecía destrozado, culpable, como alguien huyendo de algo que no podía deshacer. Emma soltó un gemido suave. Mi hija negó otra vez, lágrimas juntándose. No, eso no puede ser. Emma se tapó los labios, 2 lágrimas cayendo. John.
Me dejé caer despacio en el borde de la fuente, la carta todavía en la otra mano. Mi hija se arrodilló a mi lado agarrándome el brazo. «Papá, ¿por qué el tío Daniel creería que él causó el accidente?» Cerré los ojos. Un recuerdo me golpeó tan fuerte que casi me quitó el aliento. Esa noche terrible, recordaba los faros, el giro, el camión. Pero antes de todo eso, antes de que la carretera se volviera caos, recordaba la razón de la pelea entre Emma y yo. Peleábamos por Daniel, por una discusión que él y yo habíamos tenido esa misma tarde. Una discusión que yo había forzado a olvidar. Una discusión de la que él se fue furioso, demasiado furioso, dando un portazo, acelerando borracho. Y me había llamado antes del accidente. Un mensaje de voz que nunca escuché. Un mensaje que borré sin abrir porque estaba furioso. Un mensaje que él dejó minutos antes de que su auto se cruzara en nuestra carretera. Abrí los ojos, la respiración entrecortada. Mi hija me miraba como si la verdad se estuviera rompiendo en mi cara en tiempo real. ¿Papá? ¿Qué pasa? Forcé las palabras. Esa noche, antes del accidente, tu tío y yo peleamos muy fuerte. Se fue enojado y borracho. Mi hija se quedó helada. Emma se secó las lágrimas, voz temblorosa. John, tú me dijiste que no tenía nada que ver. Porque no lo sabía, dije con voz rota. No lo sabía hasta este momento. El desconocido se acercó. Mi hermano escribió que tu hermano le dijo algo a las enfermeras antes de irse. Algo que él escuchó mientras esperaba los papeles del ambulance. El agarre de mi hija en mi brazo se hizo más fuerte. ¿Qué dijo? La voz del desconocido bajó casi a susurro. Tu hermano no paraba de repetir. Yo soy la razón por la que estaban en esa carretera. Yo soy la razón por la que no estaban atentos. Yo soy la razón por la que ella salió herida. Emma se tapó la boca. Mi hija rompió en sollozos otra vez. Papá, ay Dios, papá. Puse una mano en mi frente, la verdad aplastándome como un peso que nunca imaginé. Todos estos años yo me culpé. Mi hija me culpó. Emma se culpó. Culpamos al camión, culpamos al destino, culpamos al silencio. Pero la verdad, la pieza que faltaba, la sombra que estuvo en el cuarto antes de que ella despertara, era mi propio hermano. El desconocido habló otra vez, apenas audible. Mi hermano escribió que Daniel se fue en cuanto escuchó a tu hija llorar. Dijo que no podía enfrentar lo que había causado. Mi hija susurró rota. Se fue porque creía que él lo había hecho. Sí, dijo el desconocido. Vivió con esa culpa el resto de su vida. Me quedé ahí temblando, la verdad reescribiendo 15 años de dolor en un solo momento devastador. La cabeza de mi hija descansó en mi hombro, sus sollozos ahogados en mi abrigo. Emma se arrodilló a nuestro lado, sus dedos rozando el pelo de nuestra hija como cuando era pequeña. Los tres nos quedamos así, por fin en la misma verdad, por fin frente a la misma herida, hasta que el desconocido carraspeó suave. Hay más. Lo miré, los ojos ardiendo. ¿Quién más puede haber? Dudó. Luego metió la mano al bolsillo por última vez y sacó un pequeño grabador negro, viejo, rayado, claramente muy manejado. Lo puso con cuidado en mi mano. Este es el mensaje de voz que él te dejó esa noche, dijo suave, el que te suplicó que escucharas, el que nunca oíste. Mi hija levantó la mirada a ojos grandes. Emma se quedó helada, y la noche contuvo el aliento, porque lo que había dentro de esa grabación era la última verdad perdida de la noche que nos destruyó. Y darle play
podía cambiar todo lo que creíamos saber. El grabador parecía más pesado de lo normal, como si el recuerdo dentro tuviera peso. O tal vez la culpa simplemente cambia la gravedad de todo lo que toca. El desconocido retrocedió como dándome espacio. Mi hija seguía arrodillada a mi lado, lágrimas en las pestañas. Emma le sostenía la mano suave, como si temiera que al soltarla algo recién frágil se rompiera. La noche alrededor se cayó. Hasta el zumbido suave de las luces parecía desvanecerse. Miré el grabador en mi palma. Este pedacito negro, rayado, olvidado, era la última voz que mi hermano me dejó. Una voz que ignoré. Una voz que podría haber cambiado nuestras vidas si hubiera tenido la fuerza de escucharla entonces. «Papá, no tienes que ponerlo», susurró mi hija. Pero sí tenía. 15 años cargando un peso que creía solo mío. 15 años ella cargando heridas que creía su culpa. 15 años, Emma, viviendo en un matrimonio embrujado por una verdad a medias. Mi pulgar quedó encima del botón play. Miré a mi hija. «Puede doler», asintió. «Ya hemos dolido años, papá. Tal vez ya es hora de saber por qué». Emma exhaló temblando. «Estamos juntos aquí. Eso es lo que importa ahora». Pulsé play. Un clic pequeño. Estática. Y luego, John. Su voz. La voz de mi hermano. Cruda. Temblorosa. Agotada. Cerré los ojos un segundo mientras me bañaba como escuchar a un fantasma que todavía recordaba cómo decir mi nombre. «No sé si vas a escuchar esto», siguió la grabación, «pero no sé a quién más llamar». Mi hija me apretó el brazo. «Lo siento. Dios, lo siento. No quería que nada de esto pasara». Emma se tapó la boca. «Estaba enojado. Tú me conoces. Digo cosas que no debo. Conduzco rápido cuando estoy molesto. Y esta noche la cagué, John. La cagué feo». Mi respiración se cortó. Estática. «Pasé por delante de ustedes en la carretera. No debería haber estado ahí. No debería haber agarrado el auto después de tomar. Intenté hacerte señas, pero los faros... Dios, no sé si siquiera me viste. Y creo que te hice girar». Los ojos de mi hija se abrieron grandes. El horror hundiéndose. Emma susurró: «John». Pero la grabación seguía, la voz de mi hermano rompiéndose. «No quise asustarte. Solo quería alcanzarte para hablar, para pedirte perdón. Y creo que te corté el camino. Creo que por eso el camión tuvo que frenar así. Creo que yo soy la razón por la que ella salió herida». Las palabras resonaron en la noche. El desconocido bajó la cabeza como si escucharlas otra vez todavía le doliera. La voz frenética y culpable de mi hermano seguía derramándose en el silencio. Fui al hospital. No me dejaron entrar. La enfermera dijo que ella había despertado, que había preguntado por su papá. Y John, te juro que entré a ese cuarto, pero no pude quedarme. Mi hija soltó un sollozo. ¿Era él? El hombre que recuerdo antes de que sonaran las máquinas. No eras tú. No era la enfermera. Era él. La rodeé con el brazo, atrayéndola suave a mi pecho. La grabación siguió. Ella me miró. John, tu pequeña me miró y yo me quedé helado. Estaba asustada y pensó que era tú. Y cuando se dio cuenta de que no, Dios, vi el miedo en sus ojos. No pude. Corrí. Mi hija se rompió del todo. Emma la abrazó del otro lado. Mi propia respiración era irregular, como si cada inhalación trajera bordes filosos. Estática, una pausa larga. Luego, no espero perdón. Solo necesitaba que supieras antes de que pase algo peor, antes de que estrelle este auto otra vez esta noche. Lo siento, John. Lo siento muchísimo. El grabador hizo clic y se apagó. Su voz desapareció para siempre. Bajé el aparato despacio. Mi hija lloraba callada contra mi hombro. Emma se secaba la cara,
las manos temblando. Hasta el desconocido miró el suelo para darnos la dignidad del duelo. Pero en el silencio que siguió, algo cambió dentro de mí. 15 años, pensé que el accidente nos había roto, pero la verdad era menos dramática que eso. No fue el destino, no fue castigo, no fue traición. Fue una cadena de fallos humanos, enojo, orgullo, miedo, silencio, chocando en el orden exacto equivocado. Mi hija susurró: «Papá, todo este tiempo pensé que estabas distraído. Pensé que estabas enojado con mamá. Pensé que era nuestra culpa». Negué con la cabeza, la voz espesa: «No, mi amor, nada de esto fue tuyo, nada». Emma me tocó el brazo suave. Culpamos a las cosas equivocadas, a las personas equivocadas, a nosotros mismos. Respiré hondo, lento e inestable. El desconocido se acercó otra vez hablando bajito. Mi hermano cargó esa culpa hasta el día que murió. Nunca se perdonó, pero quería que ustedes supieran la verdad, porque creía que se merecían volver a respirar. Asentí despacio. Por primera vez en 15 años, mis pulmones se abrieron del todo. Mi hija me miró con una sonrisa temblorosa, una que traía tanto dolor como sanación. «Papá, ¿podemos irnos a casa ahora?» Casa. Una palabra que siempre había sonado incompleta desde esa noche. Pero ahora, con la verdad dicha al fin, con el peso compartido al fin, casa ya no parecía un recuerdo. Parecía un lugar que nos estaba esperando. Me puse de pie, levantando a mi hija y a Emma conmigo. El desconocido retrocedió con respeto. Me giré hacia él. «Gracias», dije bajito, «por tener el valor de traernos esto». Asintió una vez. Algunos secretos destruyen familias. Otros las liberan al fin. No supe qué responderle, pero mi hija deslizó su mano en la mía como diciendo que ya lo resolveríamos juntos. Salimos del jardín pasando los pétalos caídos, la fuente vacía, las luces tenues, dejando atrás 15 años de silencio. En la puerta, mi hija se detuvo. «Papá». «¿Sí, mi amor?» Me miró, la luz de la luna reflejada en sus ojos. «¿Lo perdonas?» El viento movió suave los árboles. Un silencio largo se estiró entre nosotros. Y al final, le respondí de la única forma que la verdad merecía. «Creo», susurré, «que el perdón empieza cuando el dolor por fin se detiene. Y esta noche, el dolor por fin se detuvo». Mi hija asintió despacio, apoyando la cabeza en mi brazo mientras caminábamos hacia la noche. Detrás de nosotros, las luces del salón se apagaron. Delante, nos esperaba casa. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no le temía al silencio. Lo acogía.